Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con nuestros diálogos de educación, estas lives que ya se volvieron tan habituales y que también me hacen falta tener cada 8 días este programa. Hoy desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería empiezo a saludar a aquellas personas que se están uniendo, a Yura Velázquez, a Carmen Tico Cruz, a Angie Mancilla, muchas gracias por estar. Recuerden mi libro que está a disposición de ustedes, es la tercera edición de los capítulos que se emitieron en el año, de las live, que se emitieron en el año 2023. También se unió el Centro Universitario Cárdenas, Carmen Tico Cruz desde el Brasil, que siempre está con nosotros, MRC Manso, que se acaba de unir. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Yo diría que es más importante que lo que se desarrolla en el aula, que lo que se da de contenidos, porque vamos a hablar de la pedagogía de la ética o la ética en la pedagogía. Es un tema básico, primordial del docente, de los aprendices y de toda la institución educativa. Sigo saludando a Mari GC 1912, a los del Amazo 01. Bueno, entonces esa pedagogía de la ética es el componente esencial que orienta las acciones, decisiones y relaciones dentro del proceso educativo. Nos orienta lo que hacemos, las decisiones que tomamos y las relaciones dentro del proceso educativo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí están esos valores, esos principios morales, esas responsabilidades que rigen tanto la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Involucramos todo dentro de esa ética de la pedagogía. Sigo saludando a Kera Alvarado y a Carl Daniel 15. Hay una palabra que se ha asociado a esta ética y que la propuso Levinas en el año, ahora me recuerdo el nombre, que es la alteridad. Alteridad. Este término lo desarrolló él como epicentro de la ética. ¿Y qué es esa alteridad? Él dice que en esa exigencia ética emerge del yo, que esa exigencia ética no emerge del yo, sino del otro o la otra como otro diferente. Fíjense en lo importante esto, esa alteridad que propone Levinas, que dice que esa exigencia ética no me emerge de mí mismo, sino del otro o la otra como otro diferente. Y eso es lo que debemos mirar. Como docentes que tenemos a otros y otras diferentes, y que ellos también nos miren como otros y otras diferentes, y que miren a sus compañeros como otros y otras diferentes. Es decir, ese yo se define como esas responsabilidades para con los demás, esas responsabilidades que yo tengo para con los demás, como algo inherente a su presencia y el sentido de justicia que brota de sí mismo. Esas responsabilidades que yo adquiero con esos otros y otras cuando estoy en ese proceso educativo, pero a la vez esas responsabilidades también que adquieren ellos con los otros y las otras que comparten en el aula. Nos dice Levinas una frase muy importante: lo más humano del ser humano es desvivirse con y por el otro ser humano. Desvivirse con y por el otro ser humano. Eso es lo que debe hacer un profesor. Desvivirse con y por el otro ser humano que está en el aula, que es su aprendices o sus aprendices. Y eso es lo que le debe enseñar a sus estudiantes, que se desvivan por
el otro y la otra que está en el aula. No que compitan, porque a veces las aulas se han formado como competencias y eso no debe ser así. ¿Qué brinda entonces la alteridad? La alteridad brinda que dentro del aula de clase se entremezclen las voces. Porque se deben entremezclar las voces, porque todos tienen derecho a hablar, a opinar, y es ahí donde viene nuestra responsabilidad y nuestra ética de respetar esas opiniones y esas diferencias y esas ideas que todos tienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se entremezclan pensamientos, se hacen construcciones y argumentaciones, y hay claridad conceptual. Eso es lo que pasa en la alteridad, que en el aula se den esas posibilidades de entremezclar esas voces, de mirar esos pensamientos diferentes, de construir argumentaciones para llegar a una claridad conceptual. Sigo saludando a César Alú Rodríguez, a César Caguasango, a Karen Borges, a Cindy Pérez, a Gel Informáticas, a Paula. Entonces, la palabra del otro se derrama y se dibuja con las subjetividades de los otros, y ahí es donde nosotros debemos enseñarle al estudiante a que respete esas opiniones. ¿Por qué? Porque el otro es un ser humano y nos debemos desvivir por él. No es lo que yo pienso, sino también lo que piensan los demás. ¿Para qué? Para que se creen personas libres, responsables, comprometidas y que ayuden al cambio y a la transformación. Eso es lo que nosotros pretendemos en el aula, y por eso la importancia de la ética en la pedagogía. Anteriormente y antiguamente nosotros oíamos y hemos oído hablar de la ética, y entonces la veíamos como un concepto de virtud que así inició en los siglos pasados, eran las virtudes. Luego, en la época moderna vinieron los deberes. ¿Qué deberes tenía ese estudiante? ¿Qué deberes? Y nos formaron en esos deberes. Deberes de escuchar, deberes de hacer la tarea, y también en unos derechos. Pero hoy entonces, en esta época contemporánea, hablamos de la responsabilidad. Nadie es ajeno a esa responsabilidad en el aula y en el proceso educativo. Y nos hacemos esa pregunta: ¿dónde está tu ser humano? Para que empiece a pensar en esas responsabilidades que tienes durante su proceso formativo. Dostoyevski, nos dice Levinas, dijo esta frase: todos los hombres son responsables unos de otros. Dostoyevski dijo esto: todos los hombres son responsables unos de otros, y yo más que ninguno. Es decir, en la educación, el docente es más responsable de los otros y otras que acuden al aula. Entonces, en esta pedagogía no solo hay una manera de aprender, sino que también hay una manera de educar. Y en esa manera de educar, entonces es cuando entra esa ética de mi responsabilidad. Y les voy a dar algunos tipsitos que ustedes pueden tener en cuenta, que se fundamentan en su desarrollo. Pero antes quisiera decirles una cosa muy importante. La educación es un acto de amor y de servicio al otro. Un acto de amor y de servicio al otro. Es una palabra que yo he utilizado mucho aquí y de la que he hablado varias veces. ¿En qué se fundamenta entonces esta pedagogía? En algunos principios muy fundamentales que debemos tener en cuenta cuando estamos en el aula como aprendices, pero también cuando estamos en el aula como mediadores o asesores. Sigo saludando a William Flores, a Ale Arias debe ser,
y a John Cárdenas, que se acaban de unir. Muchas gracias a todos los que se han unido. Entre los fundamentos está la dignidad humana. Es quizás el principio rector más importante que yo debo tener en el aula, que hay un respeto a esa dignidad humana. Porque el ser es un ser humano. Es un ser humano que debemos formar de una manera libre, responsable y con criterios. No solo transmitiendo conocimientos, sino que le debemos enseñar esos principios y esos valores importantísimos. Pero el principal es que yo reconozca que él es un ser humano y que él tiene dignidad humana y que la debo respetar. En ese respeto también se fundamenta, ¿en qué se fundamenta el respeto? En la confianza. Cuando yo confío en las personas, las respeto. Y esa confianza debe ser una confianza mutua y debe ser un respeto mutuo y debe ser una empatía que yo haga con mi aprendiz o que haga con mis otros colegas, evitando entonces ¿qué? La discriminación y la manipulación. Yo respeto al otro, pero no lo discrimino ni lo manipulo, Ahí está ese principio fundamental que yo debo ver y tener en el aula. Debo tener justicia y equidad, quizás otro principio fundamental, la justicia y la equidad, tratar a todos por iguales. Promover condiciones justas en todos los aprendices, reconociendo a veces esas desigualdades. Todos no aprendemos iguales, todos no somos iguales. Recordemos que el ser humano es único, singular e irrepetible, y entonces por eso aquí entraría esa justicia y esa equidad. Ahí tenemos que aceptar la inclusión de todas las personas, ya sea por su sexo, por su edad, por su género, por su condición de sexo, por todo lo que sea. Tenemos que respetarlos y guardar esa equidad y esa justicia, y mucho más a esas personas que son vulnerables, porque a veces nosotros dentro del aula podemos tener personas que aprenden de diferente manera, que tienen otras condiciones físicas y otras condiciones para aprender, y por eso las debo respetar. Tenemos que tener también otro principio fundamental, que es la autonomía y la libertad. Respetar esas capacidades del estudiante, esas autonomías, esas decisiones que él toma, cómo piensa él, respetarle a él qué piensa, esas ideas que propone, para que podemos enseñarle que piense críticamente, y podemos utilizar esas rutinas que yo a veces les he nombrado, pero bajo la autonomía y la libertad de él, propia de ese individuo. Que él sea un ser autónomo, que tome decisiones. No lo adoctrinemos, no le digamos esto debe ser por esta línea y debe seguirse así. No, que él mismo tome sus propias decisiones, pero ayudándole a que tome la que sea lo más primordial y lo más esencial para su vida. Que tenga reflexión crítica y responsabilidad, ya lo decía, debe haber conciencia crítica, asumir una responsabilidad ética frente a las consecuencias de lo que se enseña y de cómo lo enseño. Como profesor, yo debo tener esa conciencia crítica y ética de cómo estoy enseñando, qué estoy enseñando y cómo lo estoy haciendo. Pero también debo escuchar las opiniones de los otros, y esas opiniones que sean un medio como de retroalimentación, que me ayuden a mí a mejorar si lo estoy haciendo bien o mal. La ética no solamente en la educación no solo se forman habilidades cognitivas, sino que también se deben formar actitudes y valores y aspectos emocionales,
¿Para qué? Para tener una visión más humanística y más holística en ese aprendiz. Entonces hay que conjugar todo eso en la formación, tener en cuenta ese otro aspecto también. Y por último, dentro de estos principios y valores, mirar esa transformación, cómo ayudo yo a la transformación social de esos aprendices en el acto educativo para que ellos también ayuden a esa liberación y transformación en el contexto donde ellos se desarrollan. No como un sistema de reproducción automático, sino para que también él, dentro de su círculo, dentro de su familia, tenga en cuenta estos valores que estamos hoy mirando aquí, estos principios, y los puedan aplicar en su casa para que también se forme esa equidad, esa justicia dentro de su hogar, esa responsabilidad, esa autonomía y esa libertad bien encauzada. Esos serían como esas partes importantes. Y entonces yo les traigo algunas propuestas que podíamos nosotros mirar en esa educación que podemos tener en cuenta en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que la educación tiene que mirar ese contexto, tiene que tener en cuenta el contexto y tener en cuenta que no educamos a individuos iguales, cada uno tiene sus peculiaridades. Tienen contextos diferentes, no vamos a educar universalmente, debemos tener el contexto que cada uno, de dónde viene, su cultura, el tiempo histórico en que vive o en que vivimos, y porque cada individuo tiene su propio rastro y tiene su propia bibliografía y tiene sus propios valores que se los enseñaron en su casa, y por eso en el colegio, en la escuela, en la universidad, fortalecemos también nosotros esos valores y los debemos fortalecer para que él sea un profesional íntegro con principios y valores morales que piensen siempre en vincular al otro y desvivirse por el otro. Debe hacerse responsable el educador. El educador debe dejar su egocentrismo, pensar que está educando, pero no egocéntricamente, que debemos educar en esta realidad social y personal y académica que tenemos hoy en día, ser un guía, dejando que el aprendiz adquiera esa autonomía y que esa educación sea un acto de amor. No vamos a educar por ganarnos un dinero. Eduquemos con amor, eduquemos para la felicidad. Demos esa clase con amor, no porque con esto es que yo tengo que subsistir. Oye unas expresiones por ahí de esas. No, hagamos la educación porque nos gusta, la sentimos y la hacemos con amor. Sigo saludando aquí a varias personas, a John Cárdenas, a Soy Moal, a Joan Cárdenas nuevamente, a Adri Gu, que se acaba de unir. No recurrir al pasado o a la melancolía romántica. No, es que a mí me educaron de esta manera, es que cuando yo fui niño a mí me enseñaron con juguete, a mí me castigaban. No traigamos esas melancolías románticas, no miremos esa educación con la memoria con que a nosotros nos la hicieron. Formemos rostros que configuren este presente, que tengan justicia, que tengan dignidad moral, que ayuden a construir el futuro, pero no recordemos lo que a nosotros nos hicieron. Uno oye a veces los maestros que dicen, a mí esto me lo enseñaron con juguete. No, con juguete no entra nada. Enseñémoslo con amor y con valores y principios, y verá que esa educación sí queda en esos individuos. Una cosa muy importante a tener en cuenta, no esa memoria. El testimonio es muy importante. El educador es un testimonio vivo. Uno a quien imita, a aquellos profesores que fueron su ejemplo, que para ustedes fueron significativos en su vida, que repercutieron en ustedes. Por eso se dice en el otro, desvivirse por el otro y repercutir en el otro.
Por eso actuemos dando testimonio. Y cuando yo digo de dar testimonio, es decir, lo que yo digo en el aula es lo que yo reflejo en mi vida personal y en mi vida social. No lo que yo digo en el aula, hago lo contrario cuando estoy en mi casa o cuando estoy en sociedad o en grupo. Eso es muy importante. Si yo le digo respetemos, hagamos justicia, hagamos equidad, formemos en la autonomía, en la libertad, respetemos los valores, miremos a esa persona con dignidad humana, pero me ven a mí en la calle dándole una patada a un perro o irrespetando a una persona, no estoy haciendo absolutamente nada porque no estoy dando el testimonio de lo que estoy haciendo. Importantísimo, importantísimo es el testimonio que debe dar un educador y el testimonio también que deben dar esos aprendices dentro del aula. Por eso los estamos formando. Sigo saludando a Caterín Coronel, a B. Velázquez, a Nursing 94 que se acaban de unir. Muchas gracias a todos los que están acá. Y parte del amor hay que tener, entonces, otra cosa importante es que debemos dejar ese ego, esas ataduras y mirar la realidad de los otros para conocer y superar sus obstáculos. Eso es parte de esta formación en la ética, no simplemente dar conocimientos y llenar esas cabezas, digamos, o esos cerebros, como dicen algunos, del saber. No, miremos cuáles son esos obstáculos que tienen, ayudémoslos a superar, miremos la realidad del otro, comprendamos al otro, miremos al otro como ese ser, desvivámonos por el otro. Esa es la verdadera pedagogía de la ética, es mirar qué le pasa al otro, cuáles son sus problemas y ayudar a solucionárselos. Traigo aquí algunas cosas que yo he podido observar que no son éticas y que uno a veces las ve y que no las debemos nunca practicar ni tener en cuenta en nuestro proceso educativo. Y es el irrespeto a la dignidad del aprendiz, el maltrato verbal o físico, esas palabras que a veces decimos que no son las adecuadas y que las utilizamos a veces en el aula. Por ejemplo, yo he escuchado, usted tiene un cerebro de molleja de gallina. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué maltrato físico a un estudiante? ¿Usted qué está haciendo aquí? Usted no sirve para esto. No, son expresiones que jamás las podemos utilizar y por eso las traigo aquí. Nunca utilicemos maltrato con expresiones verbales o humillaciones degradantes o castigos. No ignoremos por eso esas necesidades que tiene nuestro aprendiz o que tienen los otros compañeros con los que nosotros trabajamos. No tratemos desigualmente a las personas, no las discriminemos, no miremos esas discapacidades. Usted tiene una discapacidad, no puede estar aquí en el aula porque usted no puede aprender. Miremos qué podemos hacer por esa persona. Por eso le digo, no faltemos al respeto y a la dignidad de la persona. A veces maltratamos con nuestras expresiones, pero también con nuestras actitudes. No, a este no lo voy a poner aquí en este grupo porque este es muy pasivo y este no aporta nada. No, aportemos, unámoslos, tengámoslos. El autoritarismo, evitemos el autoritarismo, la imposición de nuestras ideas, esa relación vertical, de que soy yo el que digo, usted no está aquí sino para aprender. No le neguemos el pensamiento al otro, traigámoslos, escuchémoslos, miremos qué nos pueden aportar en esa formación. No excluyamos por discriminación social ni económica. No es que como es tan pobre, pues no, llega siempre tarde porque no ha podido coger un bus. Esas expresiones a veces se han escuchado por ahí. Eso no es lo correcto. Miremos y corrijamos siempre cuando escuchemos oír estas expresiones que les estoy dando.
También esa discriminación por lingüísticas culturales. No, es que esta palabra la utilizo yo porque esta es de mi región. No, aprendamos esos lenguajes culturales de las demás personas y sus gestos y comprendámoslos, porque a veces hay diversidades culturales y lingüísticas que no las hemos aprendido y ellos nos están diciendo, dicen, no, no le entiendo. No, acerquémonos, escuchémonos y tratemos de entender esas diversidades lingüísticas culturales que se pueden presentar en el aula, porque no todos, a todos le decimos de manera igual. Aquí viene un tema importantísimo, esa evaluación injusta, palabra que hemos oído nombrar tanto en educación, cuando hay subjetividades, cuando hay favoritismos, y los ve uno en el aula, que hay veces que se favorece más a un individuo que a otro, o a un aprendiz que a otro. Cuando se controla al estudiante por medio de la evaluación, tranquilo que en la evaluación nos vemos, tranquilo que cuando usted me entrega el trabajo veo qué fue lo que usted puso. No, eso no se debe tener en cuenta y así lo hemos escuchado y así lo hemos visto. A veces hemos tenido trabajos iguales de estudiantes y por favoritismo a ese le ponemos una mejor nota que al otro. Lo hemos visto y lo hemos mirado en eso. Los estereotipos, evitémoslos. No es apropiado en la vida utilizar estereotipos y prejuicios con nuestros estudiantes. Eso no es ético y eso va en contra del aprendiz. El abuso del poder del docente, los tratos privilegiados, el imponer a veces roles autoritarios, el que manda aquí soy yo, usted vino a aprender o a qué vino usted, entonces voy a llamar a sus papás. Todas esa serie de cosas que a veces nosotros amenazamos y decimos cuando estamos en nuestra labor docente, eso no es lo adecuado. Sigo saludando aquí a María Ajo 3106 y a Edna Joana que se unió, y a John Cárdenas y a Petris 99 que también se unieron. Y ya para terminar, entonces, bueno, y esas incoherencias que yo les decía entre el discurso y la práctica, lo que debemos hacer es promover valores, no esas incoherencias, no manipular emocionalmente, no tener tratos privilegiados, mirar todo eso, eso es la ética de nosotros. Y ya para terminar, quiero decirles que lo que debemos tener nosotros en el aula es un espacio de diálogo, de comunicación, de mirar la vulnerabilidad que tiene el uno o la otra, pero sobre todo la alteridad, es decir, la responsabilidad que tengo con el otro y con la otra en el proceso educativo. Sin amor no hay pasión, y sin amor no hay educación, y sin educación no hay felicidad. Lo que debemos buscar siempre en todo el proceso educativo es más el bien común que el bien personal, porque a veces nosotros nos vamos en nuestro bien personal a hacer nuestro proceso de la manera lo mejor posible, pero no buscamos el bien común, y el bien común está en el aula cuando escuchamos las voces de los otros y las otras. Eso era lo que les quería traer hoy sobre esa ética en la pedagogía, o la pedagogía en la ética, que es muy importante, un tema básico en nuestra formación como docentes y en nuestro ejercicio educativo para formar a nuestros profesionales o a los niños y niñas en colegios y en escuelas o en cualquier sitio de formación educativa, ya sea formal o informal. Muchas gracias a Mariajo 3105, a Edna y a todos los que se unieron en el día de hoy. Recordarles mi libro, y ya no nos quedan sino 2 o 3 lives durante este mes de junio, porque
Ya están saliendo a vacaciones algunos universidades, algunos colegios. Recordemos que el mes de junio termina más o menos por ahí en la mitad de junio y vuelve a iniciar a principio en la mitad de julio. Por eso entonces terminaremos con 2 o 3 live en este primer semestre y volveremos con nuestras lives del 2025 a finales de julio o a principios de agosto. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Aquí me dice Ale Arias, gracias. Petri99 también gracias. David Palacio que se acaba de unir. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Y recuerden que el libro pueden escribirnos y se los estaremos enviando. Muy amables y hasta la próxima live. Que estén muy bien. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, doy las gracias a todas las personas que se han venido uniendo a esta live y que las repiten y las visualizan por medio de los reels en Instagram. Muchas gracias.